puedo muy bien. Ok, la puedo muy bien porque la he repetido en varias ocasiones porque a la gente le gusta. Le gusta porque es un enfoque diferente en el campo de la salud. Y como les decía la vez pasada a los reverendos, cuando estuvimos con el hermano Víctor, con el reverendo Víctor, eh, hoy más que nunca, después de esta pandemia, es que la salud está bien de moda, ¿no? Siempre nos ha interesado, pero como que la habíamos relegado un poco. Sin embargo, en estos tiempos, por la pandemia, por la seriedad de la infección con coronavirus, ha vuelto a estar en la palestra en primera fila y por eso es que hago un poquito de mercadeo y pongo así la salud después del COVID en cambio de paradigma para que la gente capte la atención. Bien, ¿por qué es interesante que los miembros de la orden y de la GFU tengan conciencia o tengan noción del aspecto salud desde este contexto? Este servidor cree que la salud es un fenómeno cultural que depende del conocimiento, depende de la información, depende de la cultura de un pueblo, de una sociedad, así se va a manifestar la salud. Entonces es importante que nosotros como iniciados, como miembros que somos facilitadores de un proceso de reeducación humana, como lo dijeron nuestros maestros y maestres, tengamos ese concepto, esa noción, para poder ser repetidores, para poder ser, eh, dijéramos, agentes de esta información y de este cambio en la mentalidad de las personas, especialmente en nosotros mismos, en nuestra familia, en los amigos y por supuesto en las sociedades, en las ciudades, en las poblaciones donde vivimos. Entonces, tenemos dos términos. La salud, que ustedes más o menos tienen una idea, vamos a ver si la pulimos, y lo que es un paradigma. Les contaba a los reverendos Gagpas de que un paradigma es una aceptación de un grupo social, de una sociedad, de una civilización, de ciertos conocimientos y patrones que forman y conceptos e ideas y formas de conducta. Les ponía el ejemplo de Cristóbal Colón, pero ahora a ustedes les voy a poner otro ejemplo, a ustedes muy respetables. Allá por los años 60, principios de los 70, los japoneses llegaron a Suiza con los relojeros suizos, famosos relojeros suizos. Y entonces les dijeron a los grandes relojeros suizos de las marcas famosas, a la Omega, a los Rolex, etcétera, miren, les dijeron, venimos a proponerles que nos metamos en un negocio juntos. Fíjense que en Japón hemos desarrollado un relojito, el Seiko, ¿va?, que es digital. En lugar de dar la hora así, en una circunferencia con agujitas, lo da con lucita, con números. Vinieron los relojeros suizos, vieron la tonterita que habían llevado los japoneses de plástico, de correa de plástico, ustedes han tenido esos relojes, y que encendía una lucita y daba la hora en números, y se rieron. Y les dijeron a los japoneses, no hombre, eso es made in Japan, nosotros somos relojeros finos, jamás, jamás eso va a tener éxito porque la hora se da en una circunferencia y con agujitas. No les dijeron a poner, miren, esto es el futuro, que no sé qué. No les dijeron los hijos. Nosotros no nos metemos, ustedes quieren perder dinero, hagan de esos relojes, pero jamás la hora se va a leer si no es por la carátula con la circunferencia y las agujas. Bueno, los japoneses se fueron tristes y lanzaron sus relojitos digitales y a partir de eso vendieron tantos relojes digitales que hubo un cambio de paradigma. La hora ya no solo se leyó en agujas en una circunferencia, sino que se leyó digitalmente. Y es mayor el número ahora de relojes digitales que el número de relojes en el mundo de circunferencia y de agujas. Eso es un cambio de paradigma
de toda una civilización planetaria de la manera en que se lee la hora. Pues bien, siguiendo esa misma línea de pensamientos, estamos ante un gran cambio de paradigma que empezó un tiempo atrás sobre lo que es salud. Hasta nuestros tiempos, la salud había sido relacionado íntimamente con enfermedad. Es más, teníamos la salud y como antagonismo la enfermedad. Pero por motivos económicos propios de nuestra sociedad industrial, pues, de principios del siglo anterior, donde todo es dinero, la industria farmacéutica, como ustedes saben, tomó el auge, tomó la avanzada y se instaló como el concepto moderno de cómo era la salud y la medicina. Y era en base a productos farmacéuticos elaborados y sintetizados químicamente para combatir la enfermedad, entre comillas. Se estudió la medicina en ese sentido, se establecieron las grandes universidades y hasta nuestros tiempos la salud es el antagonismo de la enfermedad. Usted tiene salud si no está enfermo. Entonces, eso es un criterio, un concepto imperante. Entonces, el planteamiento que les hago está en esta diapositiva y dice, la salud depende de la visión que el ser humano tenga de la sociedad. Como les decía, actualmente la salud es un producto que tiene un valor monetario. Solo, ojo, solo si se pierde, porque entonces sobreviene la enfermedad. Y la enfermedad en nuestra sociedad tiene un gran valor monetario y es lo que impera dentro del movimiento científico relacionado con la salud, el estudio, el trabajo, todo relacionado a la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad genera dinero. Mantiene la enfermedad a una industria que genera billones de dólares anualmente. Y es más, hay estudios estadísticos, sociológicos, antropológicos que han establecido el vínculo que tiene, y esto es bien interesante, las grandes compañías farmacéuticas con las grandes compañías productores de comida chatarra. Fíjense qué interesante. O sea que por un lado nos alimentan, nos enferman y por otro lado los socios en el mercado nos curan, se involucran con nosotros vendiéndonos productos farmacéuticos para la salud. Fíjense qué interesante. Bien, sigamos. Nunca antes, como les decía, de esta pandemia del COVID, había sido tan evidente esta realidad. Ustedes ven en las noticias, en los noticieros, en el CNN, en los periódicos, cómo las políticas, los gobiernos están invirtiendo tanta cantidad de dinero en mascarillas, en guantes, en equipo tecnológico, en preparar estudiantes o médicos intensivistas, en camas de hospitales, en pabellones de hospitales, en ambulancias, en respiradores. Y hoy, la vacuna. Billones de dólares en buscar la vacuna, porque la vacuna es lo que nos va a traer la salud, porque va a eliminar a este cosito, a este virus que se llama coronavirus. Una foto de una microscopía del coronavirus. Entonces, esa cosita, el hermano Miguel, esto queda grabado si lo quiere ver aquí mismo en Zoom de ustedes. Está grabado toda la presentación porque la están grabando. Les digo, por si quiere tomar fotos, perfecto, pero esta presentación les va a quedar grabada por si ustedes la quieren ver. Solo se meten a Zoom y ahí está. Todo. Inclusive lo que voy diciendo en mi imagen, ¿verdad? A mí también me sirve porque yo la repaso y la voy mejorando. Bien, entonces, ahorita todo está enfocado en matar, eliminar al coronavirus y en la vacuna que nos va a prevenir que nos enfermemos. No tienen ustedes la cantidad de dinero que se está invirtiendo en eso. Bien.
Aquí está el por qué. Porque en el concepto, en este paradigma actual de la salud, el virus, llámese coronavirus o como quiera que sea, es el malo de la película. Si destruimos el virus, se acaba el problema y entonces a buscar todos los recursos para destruirlo. El concepto científico de buena práctica médica, en este caso, es válido hasta cierto punto. Pero aquí viene uno de los pilares del cambio de paradigma. En el concepto tenemos por un lado a matar al virus y atacarlo, pero se nos ha olvidado una cosa esencial dentro del proceso de la salud, y es que el huésped, el terreno biológico de los organismos, de los seres humanos, van a determinar el nivel de infección o de contagio, en este caso de la pandemia, o de cualquier otro antígeno o animalito o virus que ande pululando por ahí. El paradigma que ahorita viene es que tenemos que ponerle atención, y ya están en eso muchas gentes, al huésped, a nosotros mismos, a cómo nosotros mantenemos la salud. Y para eso, y les pongo foto del hombre de Vitruvio, tenemos que conocernos a nosotros mismos, como bien nos han enseñado en las escuelas de iniciación. Conócete a ti mismo y conocerás a la divinidad. Pero no solo filosóficamente, que es lo que a veces nosotros creemos, o al menos este servidor pensaba junto con mi generación de Gelón, de Gacta, etcétera, que era un conocimiento filosófico, era un conocimiento antropológico. No, tenemos que empezar a conocernos biológicamente también. Y parte de esta charla es eso, despertar en ustedes el interés de aprender a conocernos biológicamente, nuestro organismo, porque nosotros somos el huésped. Y si nosotros sabemos cómo funcionamos, al menos en sentido general, no es que nos vayamos a meter a estudiar medicina para eso es el trabajo de los que trabajamos en eso, sino que tener nociones básicas para mantener la salud. Y esto ya se ha hecho anteriormente. Aquí les pongo el signo del yin y el yang, acá. Y aquí está, de este signo del yin y el yang, lo que dio la pauta de conocimiento para la civilización china. Porque el yin y el yang, el tai, vamos a ver si lo podemos poner anteriormente. Permítame. Quiero ver aquí el anterior. El Tai que ustedes ya conocen, el yin y el yang, resume en un símbolo toda la filosofía de este pueblo que tuvo una grandeza desde hace como 4000 años, y dentro de esa grandeza y dentro de esa función cosmogónica interpretó la salud íntimamente relacionada con el medio ambiente en una unión holística. Por eso es que la medicina china es, por tradición, una medicina holística. Entonces, como les decía, esto dio lugar a toda una técnica, a todo un concepto bioenergético del funcionamiento del cuerpo humano. Tan es así que desarrollaron una técnica que ya los egipcios conocían, que es la acupuntura, que manejaban, hacían que esa energía del cuerpo, a la que ellos llamaron chi, ustedes conocen, se moviera, se regulara, se modulara a través de la inserción de las agujas y, por supuesto, también de la herbolaria, porque hay que reconocer, los chinos son unos grandes herbalistas, tremendos herbalistas. Bien, aquí está una imagen de aquí de la clínica de una paciente donde tenemos una inserción de agujas en un punto del área de la nuca, una paciente que tenía un problema cervical y una migraña, pero quiero que noten el enrojecimiento que está alrededor de las agujas, no sé si lo pueden ver con la flechita, aquí, acá, aquí más, aquí un poquito menos, pero esto es típico. Ahora, ¿qué significa esto dentro de este rama de la medicina, dentro de este concepto de la medicina china? Fisiológicamente,
Cuando la energía del cuerpo, el chi, es impulsado o es activado por la aguja de acupuntura, se produce este enrojecimiento que se llama eritema en medicina, que es una afluencia mayor de sangre acá. Significa que está pasando la energía por ahí y que está subiendo, en este caso, hacia el área de la cabeza, donde la queremos dirigir para tratar una migraña. Ese es un diferente paradigma de enfocar el cuerpo humano. Es un conocimiento bioenergético del cuerpo humano que la medicina contemporánea no tiene. Solo tiene un concepto bioquímico. Entonces, tenemos que ir integrando en este nuevo paradigma que estamos armando, y es importante que ustedes como facilitadores culturales tengan estas nociones, porque nuestros hijos y la sociedad que viene va a tener que incorporar en su acervo mental el concepto de bioenergía en el cuerpo humano. Bien, proseguimos y tenemos un diagramita que ustedes ya conocen. Es un diagramita de una postura de alguien en yoga y tenemos los centros energéticos, los chakras en sus símbolos tan bonitos que los representan los hindúes. Aquí va Kundalini, aquí están los diferentes chakras representados. Artísticamente, eso ustedes ya lo conocen. Esto representa el símbolo de la información, del conocimiento que tenía este pueblo milenario, el pueblo ario, indoario, de los hindúes, y desarrollaron la técnica que ustedes ya conocen, la técnica del yoga. Y desarrollaron una medicina, que es la medicina hindú, que se llama medicina ayurvédica, con maceramiento de muchas especies. Aquí tenemos especies, por aquí veo un jengibre, si ven aquí el jengibre, aquí tenemos cúrcuma, tenemos por ahí, creo que había visto un azafrán, en fin. La medicina ayurvédica, y ustedes se pueden meter a Google y investigar un poquito de eso, cómo este concepto de este pueblo, que también es un pueblo que conoció la bioenergía y hizo la fusión del movimiento de la bioenergía con los centros nervofluídicos, con el medio ambiente, y agregó también parte de lo que hoy conocemos como, ya se la voy a decir, la conducta, el aspecto conductual del ser humano. Recuerden, la medicina ayurvédica propia de la cultura hindú. Pues bien, hoy tenemos un esquema un poco borroso, pero así estaba el lienzo, de un señor con este sombrero tan simpático que parece un embudo, como para echar gasolina, y le está trepanando el cerebro a este pobre cristiano acá. Y tenemos, por supuesto, esto es un fresco, un óleo de la Edad Media. Y tenemos, por supuesto, a la par de la medicina, a la par del concepto de salud, que en esa época no faltaba porque estaba íntimamente ligado, que es el concepto religioso. Aquí tenemos al franciscano, al sacerdote, dirigiendo o estando presente para que no entraran los demonios, o para haciendo el exorcismo, o para invocar a los santos para que curaran a este pobre señor, porque no había salud sin la intervención divina de acuerdo a la Edad Media. Y esta señora, pues viendo aquí, y representación interesante de un libro, como diciendo, el libro, el conocimiento no está dentro de mí, en mi cabeza, sino que está afuera, no lo puedo intervenir. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la Edad Media, saber, porque era la era de Piscis y Acuarios hoy, saber era pecado. Por eso condenaron a Giordano Bruno, a Galileo Galilei, etc. Entonces, la medicina se detuvo en esa época, dentro del oscurantismo, pero era propia de la cultura que estábamos viviendo. La salud era propia del concepto de la vida que tenía la sociedad, y pues ese era. Tan es así que fíjense esta diapositiva, un terapeuta, un médico, entre comillas, de la época, fíjense, durante la pandemia de la peste bubónica, fíjense qué interesante la máscara que tiene puesta el médico ahí, y es parecida a las máscaras que estamos usando. Aquí tengo una de estas máscaras KN95. Si ustedes la ven, es algo similar al pico ese que tenía con el pico que genera esta máscara para protegerse, cosa curiosa.
Que conste que aquí la ocupaban para espantar a los espíritus, que eran los que provocaban la enfermedad. El demonio, los espíritus, las miasmas, y entonces se ponían esa máscara algo fea para espantarlo, no porque prevenir la respiración y que entrara por vías respiratorias, sino que para espantar a los demonios, porque ese era el concepto de salud, que estar en paz con Dios y que los demonios no estuvieran presentes. Bien, modernamente, actualmente, tenemos el concepto de salud, de acuerdo a cómo es nuestra sociedad, nuestra cultura, y tenemos a dos médicos jóvenes, supuestamente, con un artefacto que no puede faltar cuando uno define a un médico, que es el estetoscopio. No hay médico que no se precie de ser buen médico que en una foto no salga con gabacha blanca y con estetoscopio. Eso es parte del arquetipo del médico. Y sinceramente les digo, el estetoscopio es poco lo que sirve. Es una cosa mínima. Para el concepto de salud, el estetoscopio no sirve. Sirve para el concepto de enfermedad. Ojo, ahí sí eso es utilísimo. Pero el concepto de salud que nosotros vamos a manejar a futuro, no. Bien, ¿y cuál es la cultura actual? Especialmente hoy con el coronavirus. La cultura actual es esta. El hospital, la catedral de la salud, es la farmacia, ojo, el hospital, y el sacerdote de la salud es el médico. Y así es en estos tiempos, pero nos ha demostrado el COVID de que como que no es por ahí la cosa, porque se ha muerto una cantidad de gente tremenda. Y todo este aparataje, todo esto que cuesta millones de dólares, y la preparación de cada uno de estos individuos y cuidados intensivos, como que por ahí no es la cosa, porque la gente se está muriendo también. Entonces nos replanteamos el concepto salud y nos vamos alejando inconscientemente del concepto de enfermedad. Sabemos lo que es la enfermedad, lo estamos viendo en todos los noticieros y todo, pero ¿y entonces cómo prevenir para no llegar acá? Porque cuando uno llega ahí acá, como que ya perdió la apuesta. Bien, entonces, dentro de este paradigma que tenemos actualmente, tenemos y se nos dice, bueno, esta es la solución contra la enfermedad. Pastillas, cápsulas, tabletas, inyecciones, jarabes, todos sintéticos, no biodegradables y que tienen efectos secundarios. Pero ese es el camino. Y aquí la gente no cuestiona porque el médico me dijo, tomate de las pastillas azulitas 3 al día. Tomate las pastillas rojitas 2 al día. Tomate las pastillas verdecitas 1 al día. Y vemos nosotros como gran número, la mayoría de los seres humanos que queremos en nuestra sociedad, amigos, amigas, compañeros de trabajo, familiares, son o se han convertido en farmacias ambulantes. ¿Qué pastilla para esto? ¿Qué pastilla para lo otro? ¿Qué pastilla para evitar los efectos de la pastilla? Y se gasta una cantidad tremenda de dinero. Por eso les digo, ahorita la salud no importa. Lo que importa es combatir la enfermedad porque ahí está el dinero. Y nuestra sociedad, la cultura actualmente, está basada en el consumo y en el gasto de dinero. Entonces, aquí es donde nos entra a nosotros el cuestionamiento, como que esto no es la salud, como que aquí no voy a encontrar yo lo que ando buscando, que sentirme bien, bienestar, etcétera, porque cada pastillita de eso que nosotros ingerimos produce un efecto secundario a todo nivel, a nivel estado físico, psíquico, mental. Y ya les voy a explicar por qué. Bien, volvemos a lo mismo. El pobre cristiano que está aquí lo tienen boca abajo porque no puede respirar. Ni calcetines le han puesto al pobre, tiene los pies fríos y con los aparatajes y todo. Y como les digo, yo como médico les digo, el que entra aquí y no se muere es porque Dios lo quiere y no le tocaba.
Pero ya cuando uno está aquí, ya tiene un pie puesto en el hoyo y otro pie puesto acá. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como miembros de una sociedad, como seres pensantes? Evitar a toda costa llegar acá, con COVID o no COVID. Y para eso tenemos que hacer el replanteamiento de qué es la salud. ¿Qué es la salud? ¿Será que salud es estar tomando pastillas y medicinas y jarabes y estar visitando al médico cada mes para que devuelva a recetar más jarabes? ¿Será que eso es la salud? Entonces ahorita viene la segunda parte para que veamos y hablemos un poquito más de salud. Ok, la salud es sinónimo de bienestar y ese bienestar se comienza gestando, comienza a formarse desde el momento en que somos engendrados. ¿Y por qué? Porque la salud va a depender en gran parte, en un alto porcentaje, en la dotación genética que yo herede de mis papás, de mis padres, en los cromosomas que vayan en mi ADN, los genes, va a depender de mi salud. Si mis papás tenían ciertas predisposiciones o desarrollaron determinadas enfermedades o trastornos o desbalances, a mí me gusta hablar cuando hablo de enfermedad de desbalance, no de enfermedad, entonces eso va en mi cóctel genético. La mitad o el porcentaje que da mi mamá y el que da mi papá. Y yo lo tengo y eso se llama el genoma humano. Y fíjense que la línea dentro de la cultura de salud actual están viendo cómo los genetistas hacen ingeniería genética para modificar los cromosomas y evitar que se produzcan ciertas enfermedades. Porque para ellos, en su línea de pensamiento es el gen, el genoma, la predisposición. Tu mamá tuvo cáncer de seno, te recomendamos que tú a cierta edad te cortes los senos porque te va a dar cáncer. Ese es el concepto actual, tremendo. Te recomendamos que tú no hagas tal cosa o te mutiles porque tu mamá o tu papá tenía tal cosa. Te vamos a dar preventivamente medicamentos hipoglicemiantes, o sea, para el azúcar desde que tenés 18 años porque tus papás eran diabéticos. ¿Se dan cuenta el concepto tan perdido? Porque buscan solo la enfermedad y no la salud que están tratando de hacer modernamente. Es el mismo esquema de la vacuna. La salida para el coronavirus y para el COVID es la vacuna. ¿Por qué? Porque eso genera dinero en nuestra cultura. Entonces, el genoma humano ahorita es tan determinante, pero aquí viene lo interesante. La gente, los investigadores, hasta los físicos cuánticos están metidos en esto y el avance de la medicina alternativa, integrativa, es que aparte del gen, para que nosotros tengamos un cuerpo sano, contento, de bienestar, con sonrisa, la alimentación, etcétera, que es el sinónimo de salud, aparte del genoma humano, del gen que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, nosotros tenemos, se ha descubierto un nuevo enfoque, un nuevo concepto científico, que ahí es donde viene el cambio de paradigma, que es el de la epigenética. Aquí tenemos no solo en la parte biológica, sino que en la parte anímica. El Guasón, el Joker, Joaquín Phoenix en la película, con un estrés emocional, con una angustia, con una desesperación, con una esquizofrenia producto de nuestras sociedades, genéticamente predispuesto, entre comillas, pero ahorita existe el concepto del equilibrio a través de la contraparte del genoma, que es la epigenética, y entonces es donde se va equilibrando. Y aquí viene lo interesante. Ese equilibrio no depende de nadie más que de mí mismo, mi responsabilidad. El médico entonces en este nuevo paradigma pasa a un segundo término y el encargado de la salud, que así como lo vamos a entender ahorita,
ya no es el médico, sino que soy yo. El médico es nada más un colaborador, porque la enfermedad no es nada más que la pérdida, el desbalance de mis facultades y de mis funcionamientos, de mis sistemas, y eso es lo que nosotros conocemos como enfermedad. Entonces, ya no nos interesa tanto tratar la enfermedad, nos interesa mantener el balance homeostático de nuestro organismo. ¿Por qué o en base a qué nosotros venimos hablando de esto? Este servidor está con este diálogo con usted. Desde principios del siglo pasado, 1900, este señor Albert Einstein sacó una fórmula a través de un estudio que hizo un hombre, un genio pues, en el que dijo que la energía es igual a la masa, o sea, a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Y qué quiere decir eso? Si eso es física, eso no nos interesa a nosotros. Estamos hablando de salud. Miren, vamos a entrar, hago un paréntesis y entramos en la parte iniciática. ¿Se recuerdan ustedes que el hermano mayor, en sus escritos, en su información, en sus charlas, nos decía que la energía, que la materia no es nada más que energía concentrada? Y que la energía no es nada más que mente concentrada, y que la mente no era nada más que espíritu concentrado, y el espíritu no era nada más que una chispa del absoluto. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Esa enseñanza iniciática que todo Getúlz por lo menos debe de conocer. Entonces, este señor, esa premisa iniciática milenaria desde los Hermes de Egipto, la vino a comprobar matemáticamente. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros como individuos? Quiere decir que para que nuestro cuerpo físico material, esto, esté bien, tiene que tener una frecuencia energética. Y aquí entra una palabra que es fundamental que ustedes tengan en mente. Cuando hablemos de salud, ya tenemos que empezar a hablar de frecuencia. Es más, creo que dentro de unos años los médicos le van a preguntar, ¿y usted en qué frecuencia anda? Es lo que modernamente hoy los chavos le dicen, hey, chavo, ¿y qué onda? Fíjense qué interesante. Modernamente en esta era de Acuario, los chavos, cuando nosotros fuimos chavos, pues todavía seguimos siendo, ¿qué onda? ¿Qué onda, chavo? Y lo que le está preguntando es, ¿en qué andas? ¿Cuál es tu frecuencia? Entonces, en aspecto salud, el médico va a tener que interrogar a su paciente y le va a decir, a ver usted, María, a ver usted, Víctor, ¿cuál es su frecuencia? Y ya hay ciertos aparatos que te los ponen y te miden cierta frecuencia. ¿Se recuerdan ustedes en los años 70, 80? Se puso de moda una cosa dentro del aspecto de la salud y de la medicina que se llamaba el biorritmo. ¿Se acuerdan de eso del biorritmo? Que cuando la parte emocional, la parte física y la parte mental andaba, y habían hasta unas maquinitas para calcular el biorritmo. Se quedó a un lado, pero ese es el principio fundamental que hoy vamos a estar manejando. ¿En qué frecuencia andás? ¿Cómo andás en todos tus aspectos? Porque las culturas milenarias, la ayurvédica y la china, establecieron la bioenergía es la que hace los cambios bioquímicos. Y dependiendo cómo esté mi bioenergía, mis pensamientos, mis emociones, así va a ser el comportamiento de mis células, porque las células son organismos. Aquí hay otra palabra que es importante que ustedes tengan en mente, porque es parte del nuevo vocabulario de este paradigma. Las células son organismos sintientes. ¿Qué quiere decir esto? Que sienten. Así como el maestro nos hablaba. Volvemos a la parte iniciática, que esto es lo bonito de este aspecto del enfoque de la salud. El hermano mayor nos hablaba de que nosotros, que el universo en el macro eran las estrellas y los agujeros negros y las constelaciones y las galaxias, pero que en el micro eran nuestras células, los órganos, los tejidos,
y que era lo mismo arriba que lo que es abajo, que es el principio hermético. Pues bien, las células son seres sintientes que trabajan todas en un todo. Esto está comprobado científicamente para mantener lo que se llama en medicina homeostasis, o sea, el equilibrio del individuo. Si nosotros le damos chance, pero si nosotros no les damos chance, las células se alocan, andan viendo cómo le hacen y el resultado de un alocamiento de células se llama cáncer. Y actualmente no hemos comprendido eso, que el cáncer no es nada más que un degeneramiento celular porque no se pudieron acoplar al desbalance que nosotros les generamos. Ya van a ver por qué y cómo. Entonces, de todos estos estudios sale un nuevo enfoque científico que se llama epigenética. ¿Y qué es la epigenética? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Como dice un presentador de televisión acá. Miren, la epigenética fue el resultado de hacer estudios de miles de pacientes, de personas, de ver cómo el medio ambiente influenciaba en sus funciones reguladoras dentro de su cuerpo a nivel de funciones celulares. Entonces, en este nuevo enfoque científico, se fueron dando cuenta que dependiendo del medio ambiente y de la actitud, del comportamiento y de su relación con el medio ambiente y de sus costumbres y estilos de vida, el ADN, fíjense qué interesante esto, el ADN del individuo modificaba su función sin modificar su estructura. Y esto le rompe el coco a uno. ¿Cómo es eso? Que el ADN es el que da el patrón de comportamiento y de funcionamiento del organismo. Pero de acuerdo a cómo yo me comporte, a mi relación con el medio ambiente, a mi estilo de vida, el ADN se va a modificar en su función, pero no en su estructura. Esta es la otra parte de la genética humana. El genoma humano y la genética humana tienen una contraparte en el otro plato de la balanza, que es la epigenética. Aquí está la posibilidad, el potencial, y aquí está si ese potencial se dispara o no. Es el mismo ejemplo y me traslado a la parte iniciática de la astrología. Yo tengo, porque el genoma humano está dado por los planetas. Ojo, de cómo está mi estructura de mi horóscopo, así está mi estructura genómica del genoma. Si yo tengo a Urano en tal casa en oposición con Plutón, esto está determinado en mis genes, porque lo que está arriba es como lo que está abajo. Y entonces, los astros, ¿qué hacen? ¿Determinan? No. Los astros, aquellos que saben astrología, inclinan, pero no determinan. Exactamente es en lo de abajo. La genética inclina, pero no determina. El plan es perfecto. Es perfecto el plan. Entonces, depende de lo que yo haga, de la información que yo tenga de mis padres, de mis antecesores. Y de hecho hay una técnica le llamo yo, que yo no mucho creía en eso, pero que hoy actualmente, porque me metí a estudiarla y experimenté, hay una técnica que se llama dentro de la psicología humana las constelaciones. No sé si ustedes han oído hablar de las constelaciones, no astrológicas, sino que constelar. Es cuando uno va trabajando sobre el conocimiento de sus ancestros. Miren, es tan interesante eso de las constelaciones que tiene que ver con la epigenética y la genética. Uno estudia a sus abuelos, a sus bisabuelos y a sus padres, sus ancestros, de qué han padecido, qué enfermedades se manifestaron, a qué edad se manifestaron. Y ahí tenemos el mapa astrológico genético aquí en la Tierra para nosotros. Conociendo ese mapa genético, yo puedo, a través de la epigenética, modificar la función, modificar la influencia. No puedo modificar la estructura, eso ya está determinado.
pero sí puedo modificar la función dependiendo de mi estilo de vida. Esto es el cambio de paradigma. Eso es todo. Ya lo demás es rococó. Pero entender esto, porque esto quiere decir que yo soy el artífice de mi salud en base al conocimiento que yo tengo de mi genoma, de mi herencia genética. Entonces eso abre un panorama completamente distinto, porque entonces la salud ya no va a ser pastilla, ya no va a ser inyecciones, tabletas, sino que la salud va a ser estilo de vida. ¿Ok? Bien. El ejemplo, para darles un poquito de insumos, para que vean que esto no es tan esotérico, sino que tiene sus aplicaciones prácticas. Esto es una arteria donde circulan las células del tejido conjuntivo, los macrófagos, los fibroblastos, los leucocitos, eosinófilos, etc. El ejemplo que les voy a poner ahorita sobre la epigenética y los estilos de vida es este. Un caso hipotético. Mi abuelo falleció de un accidente cerebrovascular por una embolia. Mi padre murió de un accidente cerebrovascular por hipertensión arterial. De acuerdo a mi genoma, yo tengo todas las posibilidades de que voy a fallecer más o menos a la misma edad y de lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que actualmente se sabe dentro de este tipo de medicina, dentro de este esquema de salud, que la alimentación, el estrés, ya no sigo porque quiero las otras diapositivas, las voy a presentar, juegan un papel importante en una reacción que tiene el cuerpo. Una reacción que todos hemos oído, pero que no la entendemos muy bien, pero que sí, modernamente, en los que estudiamos y manejamos la medicina bioreguladora, es bien claro. La alimentación rica en pH ácido, que son productos de origen animal, grasas de origen animal, productos refinados, el azúcar, las bebidas gaseosas, etc. Eso, junto al estrés, junto a la falta de ejercicio, junto a la falta de buena respiración, ¿qué es lo que hace? Produce inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo un antecedente genético de accidentes cerebrovasculares, con estrechamiento de arterias, con un embolio, o sea que se desprendió un pedazo de grasa y se fue una arteria del cerebro y me dio el accidente, entonces yo tengo que prevenir los procesos inflamatorios en mi organismo. Ustedes saben, y esto es científico, por qué en Europa y en todas partes hay esta gran cantidad de muertos y gran cantidad en pacientes de edad avanzada. Y han hecho un estudio, por ahí anda la estadística, que la mayoría, la inmensa mayoría, eran personas que tenían preexistente, solo han demostrado en la autopsia, procesos inflamatorios en las arterias, en los riñones, en el cerebro y principalmente en los pulmones. Por eso es que gran parte del COVID es una expresión pulmonar. ¿Por qué? Porque el pulmón tenía una inflamación crónica, latente, crónica, posiblemente desde la infancia, debido a lácteos, ojo, lácteos y proteína animal. Y el otro veneno, el otro tóxico, el otro gran oxidante del que nosotros abusamos en esta sociedad con este concepto es el azúcar. La mayoría de pacientes con COVID que se complicaron eran pacientes que tenían problemas con el manejo de la insulina y el manejo del azúcar. Y eso, el virus llega a una entidad donde hay alimento, donde ya hay una inflamación existente, llegó y dijo, ya la hice, llegué al paraíso terrenal y empezó a comer, a multiplicarse y vienen los procesos ya de neumonía, bronconeumonías, etc. Y en las arterias,
los procesos de coagulación vascular diseminada, que es otro de los factores que está muriendo la gente. Por ejemplo, las enfermedades renales, ¿por qué? Porque las arteritas de los riñones son tan chiquitas, ya estaban previamente inflamadas por la alimentación y por el estrés. Llegó el COVID y cerró las arteritas, insuficiencia renal, que es de lo que han muerto muchos de los pacientes hospitalariamente. Bien, inflamación relacionado con el pH sanguíneo. ¿Qué es el pH sanguíneo? Es lo que los alimentos tienen que al ingresar al cuerpo humano, cuando se desdoblan, cuando se liberan sus partículas chiquititas de aminoácidos, de carbohidratos, de vitaminas, etcétera, se van hacia el espectro ácido o se van hacia el espectro básico. Modernamente ya se sabe científicamente que los alimentos que hacen espectro ácido, que son los que están acá abajo, y fíjense, no sé si alcanzan a leer, todo lo que nosotros venimos hablando, tal vez sin mayor conocimiento científico, pero sí por tradición, que no deberíamos de comer, por eso practicamos el vegetarianismo, etcétera. Todos esos alimentos hacen que la sangre se haga ácida. Y el pH ácido provoca inflamación. Y la inflamación es la antesala del cambio genético del degeneramiento celular. Y los alimentos que son básicos, que están aquí para arriba, alcalinos o básicos, hacen que los virus, las bacterias o la célula no se oxide. Los virus llegan a oxidar a la célula, las bacterias llegan a oxidar a la célula, pero como tenemos una célula en un pH alcalino, la célula es resistente, la célula se defiende y en el pH alcalino los virus no pueden sobrevivir, no logran entrar a la célula porque la célula está generando en sí misma a través de los ribosomas antioxidantes. Y si nosotros le ayudamos con estos antioxidantes, por ejemplo, el té verde, el aceite de oliva, el brócoli, las espinacas, y faltan aquí las berries, las cerezas, las fresas, las frambuesas. En México hay cantidad de todas estas frutas. Cuando nosotros ingerimos todo esto, acá, hacemos un pH alcalino, hacemos que la célula sea resistente y en pH alcalino los virus, coronavirus en este caso que está en boga, se muere. Por eso es que ya en la práctica clínica estamos metiendo mucho suero con vitamina C, con sustancias que sean... Ojo, la vitamina C, el limón, se hacen alcalinos, no se hacen ácidos en sangre. Eso es importante. Entre más ácido es algo, al gusto, más básico se hace en sangre, por una ley. Bien, aquí tienen este esquemita. Inflamación, pH, producido por esto. ¿Qué es esta jerigonza? Psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Qué es eso? Doctor Molina cree que nosotros somos estudiantes de medicina. No, no hay que ser estudiante de medicina. Esto es bien sencillo. Actualmente el enfoque de la salud está basado en estas 4 palabras. Psico, neuro, inmuno, endocrinología. Que no viene siendo nada más que yoga. Lo que ustedes practican o tienen en mente practicar yoga es esto. Los hindúes ya lo conocían, los chinos ya lo conocían, pero hoy modernamente viene con estas palabras. ¿Y qué es? Psico, las emociones. Neuro, el sistema nervioso, nuestros pensamientos, los neurotransmisores. Inmuno, el sistema inmunológico relacionado íntimamente, la producción de linfocitos, de macrófagos relacionados íntimamente con la producción de neurotransmisores y con la producción de energía. Acuérdense que establecimos la relación energía-materia, que es la relación mente-cuerpo que se viene a estar en boga actualmente. Mis emociones generan neurotransmisores y mis neurotransmisores generan emociones
y estos al mismo tiempo generan sustancias inmunológicas como los linfocitos y los macrófagos para mantener el cuerpo sano, pero necesitan de la intervención de las glándulas de secreción interna, que son las glándulas endocrinas, el páncreas, las suprarrenales, la hipófisis, etcétera, y hacen un todo. Esto está comprobadísimo, en el cual mis emociones regulan mis pensamientos, son reguladas por mis hormonas de mi sistema endocrino y a la vez hacen que mi sistema inmunológico esté fuerte. ¿Qué es eso? Yoga. Yoga. Asanas, meditación, alimentación, yoga, solo que planteado científicamente. Entonces, actualmente a donde vamos es a establecer un equilibrio de estas cosas y que ya están siendo estudiadas por la ciencia. Bien, estos son los pilares de la salud que ustedes tienen que conocer. Esto no estaba en la presentación que les di a los reverendos Gagpas, mi querido reverendo Víctor. Esto es nuevo. ¿Por qué? Porque esto es lo práctico. Este es se puede decir, y perdonen la arrogancia, pero este es un invento mío, locuras mías, en base a la experiencia de 35 años de estar tratando con gente. Miren, todo lo que hemos hablado científico se aplica así sencillo en la vida cotidiana en esto. Los 7 pilares de la salud son, no necesariamente en ese orden, la alimentación, por supuesto ustedes están conscientes de eso, no tanto conscientes de la respiración, pero el gran antioxidante, ojo, estamos hablando de oxidantes, de oxidativos y antioxidantes, el gran antioxidante más poderoso que es el O2, el oxígeno. Si nosotros hacemos que gran cantidad y concentración de O2 llegue a la célula se vitaliza, está fuerte, es longeva, es activa y cumple todas sus funciones. Entre más CO2 o menos O2 llegue a la célula, menos oxígeno, la célula se oxida, a pesar de que le demos vitamina C, vitamina E, que son antioxidantes. Ojo, acuérdense, los antioxidantes, la vitamina C, etcétera. Pero el mayor antioxidante es el O2. ¿Y dónde hay mayor cantidad de O2? En el aire del centro histórico de la Ciudad de México o allá en Poza Rica o en alguna playa de Veracruz a las 5 de la mañana, que yo hago mi ejercicio respiratorio, expansión pulmonar y hago mi pranayama. ¿A dónde habrá más oxígeno? Y por ende, acuérdense que en la parte física, quien capta la parte energética que nosotros llamamos el prana, es el oxígeno. Entre más oxígeno lleva la inhalada, más prana lleva. El prana es en el aspecto bioenergético, bioeléctrico, carga a la célula de todo nuestro cuerpo, pero en la parte bioquímica es la molécula de oxígeno que va en la hemoglobina que va hacia las células. Entonces, nosotros tenemos que practicar ejercicios de respiración yógica o pránica todos los días o por lo menos las veces que se pueda en lugares que sean adecuados para la absorción del oxígeno y del prana. ¿Será eso saludable hacerlo en la noche cerca del cementerio general de Poza Rica? No, no, Dios guarde. Nos cargamos de todos los muertos que andan pululando por ahí. Respiración en la madrugada. Por eso en los ashrams nos despertamos temprano, hacemos la armonización que también lo estableció el maestro Marcelli para equilibrar la parte psico-neuro. Después la respiración para activar todas las demás áreas. Y luego, por eso es que nuestro sistema está excelente. Científicamente lo estamos descubriendo. Luego viene el movimiento o el ejercicio o la actividad física. ¿Por qué? Porque cuando yo me muevo, y apunten esta palabra que es parte de lo que vamos a estar oyendo dentro de esta nueva realidad y modernidad en el paradigma nuevo de la salud. Cuando yo hago movimiento, activo un principio físico que se llama tensegridad.
Búsquenlo en Google y van a ver qué interesante es esto. Ahí es donde explican por qué las torsiones de las asanas, por qué los estiramientos de los ligamentos, por qué trabajar el masaje, trabajar sobre las fascias, por qué los quiroprácticos, por qué el relajamiento, porque se activa ese principio físico que se llama tensegridad. Y es increíble cómo determinadas asanas con determinados estímulos a determinadas articulaciones y determinadas partes musculares generan una cantidad de material orgánico y cambio de pH favorable para todas las células. Entonces, cuando nosotros hacemos yoga y le ponemos coco y respiramos bien y hemos tenido una alimentación sana esa semana, nos sentimos tan en bienestar, tan a gusto, porque estamos trabajando sobre estos pilares. Por supuesto, luego otro pilar de la buena salud es el descanso. Y ojo, a los muy respetables G-Tools que tienen ya activado su primer chakra Muladhara, los G-Tools abusan de su energía. Ojo, primero, y lo digo bajo mi responsabilidad, porque en la orden tenemos un mal que se llama reunionitis. Reuniones a toda hora, reuniones de esto. Los colegios salen en la medianoche y de ahí de la medianoche se van a platicar y van a tomarse algo a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, una bebida, lo que sea, meterle azúcar al cuerpo y se quedan platicando y se desvelan. Ojo, el cuerpo necesita descanso o relajación o sueño o meditación. Me faltó aquí contemplación para que el cuerpo, que la célula diga, ay, ya trabajé, qué rico, me han puesto música rica, me han relajado los músculos, voy a descansar, voy a dormir. Y los muy respetables G-Tools, como se sienten poderosos, se les olvida. Ojo, es importante. Bien, luego, importantísimo, importantísimo, el manejo de las emociones. Volvemos aquí. Y en la orden tenemos un gran hándicap en contra del manejo de las emociones cada vez que nos ponen a evaluar el estado de conciencia de un candidato que viene abajo de nosotros en grado. No voy a hacer que ponga una hoja de servicio porque ahí se alborotan todas las emociones a favor y en contra. Y cuando no queda el que era de mi agrado, que es mi amigo o mi amiga, me molesto. Y me enojo y discuto y lo hago personal. O que el instructor me cae mal, o que el guardián me cae mal. Y aquí no hay tales porque este Víctor es simpaticísimo y tan agradable que no puede caer mal. Al contrario, cae súper bien. Entonces, ojo que en nuestro micromundo de la orden tenemos que aprender el desapego y el no tener mal manejo de las emociones, que es importantísimo para la salud y para el camino del iniciado. Bien, aquí viene otro punto que no es muy conocido, porque esto sí lo hemos oído, pero es importante, el sentido de vida. Les voy a contar una anécdota chiquitita, pero porque ya vamos sobre el tiempo. Estoy viendo a una paciente, gran amiga de siempre, de toda la vida. Ella es psicóloga. Hoy tiene una crisis, con esto del coronavirus, ha tenido una crisis. Y vino nuevamente a ella lo que le pasó hace 20 años. Hace 20 años, su único hijo, de 21 años, se suicidó enfrente de ella. Se destapó la cabeza con un balazo y la masa cerebral le quedó a ella. Para volverse loca o loco, o matarse también ella, la mujer lo ha trabajado, ha salido adelante. ¿Y saben cómo salió adelante? Agarró o se propuso hacer en su trabajo un sentido de vida. Sus pacientes la readoran, la requieren, y ese es su sentido de vida, el trabajo con sus pacientes como psicóloga. Hoy se ha destanteado, como les digo, pero va a salir, pero porque esa mujer se pone metas y tiene sentido de vida. Si esa mujer no tuviera sentido de vida, ya se hubiera matado o se hubiera muerto de enfermo. Es importante el sentido de vida que nosotros tengamos, la orden, el servicio, escribir un libro, lo que sea, pero tiene que haber un sentido de vida para que estas energías armonicen y estén en orden y nos den el balance que todos buscamos. Y por supuesto, para los iniciados o estudiantes de iniciación,
yo le llamo el contacto con lo sagrado. ¿Qué es eso? La comunicación, mi sentimiento, mi percepción, mi intuición de que hay algo superior. El tat, como dicen los hindúes, el aquello. ¿Por qué? Porque eso nos da esperanza, nos da proyección de que hay algo más. Y si hay algo más, vale la pena vivirlo, intentarlo, contactarlo. Pero si ya no hay nada, y entonces ¿para qué sirve tener buena salud, hacer ejercicio, respiración, si ya no hay nada? Entonces, el contacto con lo sagrado, y a nosotros se nos ha dado una herramienta valiosísima, que es el Bhakti Yoga, que es el antenaje, que es el ceremonial, que cuando es practicado en su profundidad, no hay nada que pueda brindar mejor calidad de energía, ojo, que luego se va a transformar en materia. Porque si mi energía es chueca, mi materia, ¿cómo va a ser? Chueca. Pero si mi energía es alta, de gran frecuencia vibratoria, mi organismo, mi materia, va a tener una frecuencia vibratoria también bioquímica excelente. Entonces, pónganle cabeza a esto poco a poco y van a ver que esto es bien sencillo y que si ustedes lo van logrando, esto es lo que hace la epigenética. Esto es epigenética. El cambio de paradigma en cuanto al estilo de vida con estas cosas es lo que va a hacer que mi epigenética actúe sobre mi organismo y me brinde buena salud y bienestar. Ya rapidito tenemos un esquemita de un sabio, de un doctor, la astrología, el báculo de la medicina, la alquimia, la magia. Esta es una representación de Google de lo que es Hermes Trismegisto, según ellos. Y a mí me parece que es bastante de un maestro, pues esta es la representación de un maestro, de un doctor, de un terapeuta, de un iniciado, alto iniciado. El Hermes Trismegisto, que es en lo que se van a convertir o tienen que convertirse los médicos del futuro. Tienen que ser doctos, ya no doctores, doctos, que quiere decir sabios, sabios. A eso vamos. Bien, y resumiendo el lema de la salud para esta nueva era, yo me inspiré, yo conviví y me dio esta línea de pensamiento que estoy desarrollando, este señor que ustedes ya conocen, que cuando estaba en vida se llamaba José Marchelli. El maestro Marchelli, algunos de ustedes lo conocieron, y para los que no, él dentro de todo, un gran maestro de iniciación, pero dio una frase que es la que resume este nuevo paradigma de la salud. Y la frase es salud y conciencia. A eso vamos, queridos hermanos. La salud a través de la conciencia. Primero en nosotros mismos y después a los que conforman nuestras sociedades. De ahí el trabajo del iniciado, de los Etul, de los Gagpas, de los Elón y de los maestros. Desarrollar la conciencia en el ser humano para que a través de la sensibilización corporal, que es otro tema que algún día lo vamos a desarrollar, a través de la sensibilización corporal obtengamos buena salud. Porque salud es sinónimo de bienestar. Y aquel que está bien con el universo. Entonces, salud y conciencia, eso es lo que va a ser en el futuro y ya se está generando. Bien, entonces, la salud como fenómeno cultural es lo que les he explicado, salud y conciencia. Si cambiamos a la sociedad, cambia la salud. ¿Por qué? Porque la salud es un fenómeno cultural, ¿verdad? Y, como les digo, otra charla, la salud tiene que venir y la conciencia tiene que venir primero a través de la sensibilización corporal. Y ese es otro 20 pesos, como decían ahí en México. Otro 20. La sensibilización corporal, que esa es otra charla. Y es más, es un taller. Es un taller. Bien. Entonces, 2 minutos. Sentémonos rectos, relajémonos, respiremos profundo, soltemos todo, borremos todo lo que nos ha dicho el doctor Molina de la cabeza, porque ahí está apuntado. Y nos vamos a clavar a ver ese mandala. Esto es parte del taller de sensibilización corporal. Aquí se los adelanto, no le he dicho a nadie, ustedes son los primeros, así que no vayan a contar. Oye, clámense en el mandala, siéntense, relájense, aflojen el cuerpo
y vean el mandala. A ver qué les dice, a ver qué sienten. Déjense ir adentro, fluyan y a ver qué pasa. Un minutito nada más para descansar de la parte intelectual y tener experiencia sensorial. Aflojen músculos, no se tensionen, suéltense. Bien. Bueno, a mí me hace efecto, yo no sé usted, pero a mí me hace efecto. Y aquí otro mandalita, el centro de un mandalita, también colores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vamos a ver aquí, mostrar el video en cuadrícula, me voy a salir, aquí está, vamos a salirnos de acá, taca, taca, taca. Y aquí para Zoom, ¿cómo le hago para ponerme? Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Pero vamos a ver. ¿Cómo hago aquí? Dejar de compartir pantalla. Ah, ok. Arriba. Pero quiero ver. Aquí está, dejar de compartir pantalla. Aquí está, perfecto. Correcto. Bueno, hasta aquí, según yo, el concepto de salud, muy discutible, muy debatible, pero ustedes mandan en lo que les pueda servir, con mucho gusto, preguntas, dudas o rebatir, para eso estoy. Les agradezco que me hayan aguantado todo este rato. Ustedes mandan. Muchísimas gracias. Ahí está. Adelante, Mundo. Muy respetable, adelante. Su micrófono, nomás actívelo, por favor. Su micrófono, actívelo, Mundo, porque no se oye. Ahí está. Adelante, muy respetable. Doctor Molina, a mí me gustaría saber la meditación en estos conceptos que usted manejó: alimento, respiración, movimiento, descanso, manejo de emociones. ¿Dónde entraría la meditación o qué componentes podría tener la meditación también para ayudarnos en la salud? Bien, yo la sitúo en descanso. ¿Por qué? Porque dejamos de generar ideas. La idea dentro de la meditación es dejar de estar generando ideas y tranquilizar la mente, calmar la mente. No le digo dejar la mente en blanco porque eso es casi imposible, pero sí aquietar la mente. Entonces eso per se, solo eso ya genera un descanso. Ya baja la frecuencia. Acuérdense el término frecuencia. Baja la frecuencia de mis pensamientos, de mis latidos de corazón, de movimientos peristálticos, equilibra el sistema simpático y parasimpático. Entonces yo la sitúo dentro del aspecto descanso. Muy, muy respetable. Muchas gracias. Adelante, muy respetable. Mire, doctor, yo coincido en muchas cosas de las que he estado escuchando. Y bueno, yo siempre he aplicado, en lo personal, las 7 reglas de oro de la salud, que son las que usted también nos está diciendo muy acertadamente. Y eso lo aplico para la autosanación bioenergética. Y realmente coincido en que con un futuro los sanadores iremos adelante hasta llegar a ser un poco doctos. Hablo mucho también sobre la salud, la disciplina y la conciencia, porque casi todos pensamos en la salud exactamente, pero necesitamos que para que exista una buena salud, primero debemos disciplinarlos y retomar conciencia de nosotros mismos, a fin de que también tomemos esa responsabilidad de mejorar nuestra salud a cada instante.
Entonces, en muchas cosas coincido. Me dio gusto su charla. Gracias por todo lo que comparte. Gracias, gracias. Adelante, muy respetable, Miguel Ángel. Sí, reiterando los saludos, doctor, primeramente felicitarlo por su afán de difusión de este nuevo paradigma. De hecho, pues lo tenemos desde 1948 con el maestro de la Ferrier, ¿no? Así es. Que ha costado trabajo que la sociedad lo comprenda, ¿no? Y ahora con el diluvio de información que decía el maestro Estrada, que aunque la jefe es el arca Noé, pero el diluvio va a ser la información. Entonces la comprensión de temas como el de usted, pues a nosotros nos cae más o menos bien, ¿no? Porque lo practicamos gran parte, pero la mayoría de la gente no lo comparte. Alguna vez, yo tengo pues 33 años de vegetariano, ¿no? De ovo-lacto vegetariano, y ya pues de grande empiezo a no quitar lácteos y todo eso, ¿no? Los blancos, pues, entonces, alguna vez cuando yo trabajaba, soy jubilado de Pemex, de Petróleos Mexicanos aquí en México, un ingeniero me dijo en la Ciudad de México que yo, como me cuidaba, iba a ser el muerto más sano del panteón. Entonces, bueno, pues es un objetivo, ¿no? Es una meta final, ¿no? Que uno llegue al final de sus días entero, ¿no? Y bueno, quizá el ser el muerto más sano del panteón también seré el ser humano con mejores experiencias, ¿no? Por mis cuidados saludables, ¿no? Inclusive, yo ya tenía un plan, se me pasó este año por el coronavirus, pero ya para final ya en estos meses estoy yendo con un dentista que es amigo de todos porque era mi dentista, pero yo lo llevé al Instituto de Yoga y ya se hizo dentista de la hermandad, ¿no? Entonces, porque me quiero rehabilitar mi parte derecha de mi boca, que a través del tiempo, por estarla usando, pues se me dañó, ¿no? Entonces, quiero tener completa la dentadura para hacer la digestión desde la boca. Y curiosamente, hace poco nos dijeron en el taller, en el sábado, que la primera digestión está en la boca, ¿no? Porque ahí es un medio alcalino, ¿no? Igual que el intestino delgado. Entonces, bueno, va en esa meta ahorita en empezar el cambio de, ahorita no puedo masticar de un lado, entonces pues me tardo más tiempo en masticar de un lado, ¿no? Entonces quiero ser más eficiente desde mi primera digestión, ¿no? Entonces como alguna vez un doctor naturista, naturólogo de Ciudad Madero, Tampico, ahí más adelante hacia la frontera, frontera con Tamaulipas, Veracruz, Tamaulipas, es doctor de la familia de allá de Tampico, y me hizo un estudio del iris, iridología, entonces ahí me fue diciendo las enfermedades que yo había trascendido de acuerdo a mi alimentación. Y son las enfermedades que tenía mi papá, por ejemplo, la diabetes. Entonces, eso me reafirmó mi meta de andar en estas cuestiones, ¿no? Y bueno, mis hermanos saben que soy aficionado y seguidor del antenaje. Ahorita tengo 8 meses continuos de haciendo antenaje diario, ¿no? Diario, sin fallar, ¿no? Inclusive la vez que fui a hacerme análisis clínicos, afortunadamente el laboratorio abre a las 6:15 por ahí, entonces me dio tiempo perfectamente de hacer el antenaje, ¿no? Entonces, pues el laboratorio que tenemos en nuestro cuerpo, pues bueno, sirve para eso. Yo le quería preguntar lo siguiente. No me quedó muy claro porque yo soy ingeniero químico. No me quedó. Entiendo que las pastillas y los medicamentos provienen algunos de, si son alópatas, bueno, provienen de minerales, ¿no? Y usted dijo que eran no biodegradables, pero si yo me los tomo o se lo toma la gente, los expulsamos por la vía
renal, ¿no? Entonces, y regresan a la tierra. Entonces, me gustaría que me explicara un poco ese concepto que tiene usted del novio de agradable de las pastillas. Vale. Si usted bota una bolsa plástica a la tierra, es no biodegradable. Porque el plástico es no biodegradable. ¿Por qué? Porque es un elemento sintético. La aspirina, ácido acetil salicílico, es sintético. Entonces la aspirina aparentemente sale por sudor, sale por los emuntorios, heces, orina, sudor. Pero siempre, como es una entidad sintética, las células del cuerpo no reconocen esa sustancia como propia. Y en algún lugar, en algún puntito, se va quedando depositada un nanogramo, una micra, que con el tiempo, que se hace una cosita microscópica, pero más grandecito, va provocando una reacción de cuerpo extraño en el organismo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Y por qué se tapan las arterias? El colesterol, los triglicéridos, la grasa animal, sí. Pero ¿saben qué han descubierto ahorita? Que es más la causa de esto que el colesterol y triglicéridos, que es el azúcar. El azúcar refinada. Entonces, todas las sustancias químicas que se hacen en los laboratorios, como no son naturales, son sintéticas, cuando entran al organismo, el organismo dice, esto no es mío. Esto no pertenece a toda la información genética que yo tengo a través de la ontogenia y la filogenia. Esto no es constitucional, como decía el hermano mayor. Entonces, en algún lugar queda una partícula, queda un fragmento y se va depositando. Ahora bien, acuérdese que en este nuevo concepto que estamos manejando hablamos de conceptos energéticos. Y la frecuencia de un individuo que está tomando químicos, como el químico también tiene una frecuencia, tiene sustancias levógiras, sustancias destrógeras, tiene una frecuencia. Entonces la frecuencia también se va acumulando. Entonces, ¿por qué cuando uno toma, por ejemplo, un psicofármaco, produce una alteración tremenda en los neurotransmisores y produce una sedación, produce una regulación de los neurotransmisores, etcétera? Pero produce un efecto que la persona no se siente en armonía, no se siente bien, produce cualquier efecto de insomnio, crisis de pánico, decaimiento, falta de concentración, porque también tienen una frecuencia. Y el ejemplo más notorio ahorita dentro de este nuevo concepto de salud y toda esta información que manejamos es el sistema cannabinoide, que poco se está oyendo hablar de eso, pero ya lo hablan. El sistema cannabinoide es el efecto que produce la parte no psicoactiva de la cannabis, de la marihuana, que produce una relajación, una sedación y un equilibrio de todo el sistema neurovegetativo y los neurotransmisores como lo que es la dopamina y la serotonina en el cerebro, que es un sedativo espectacular. Por eso fue que en el tiempo cuando se fumaba marihuana o se consumía té de marihuana, las grandes compañías farmacéuticas, entre ellas una compañía especial que estaba apenas empezando a experimentar con la valeriana, los efectos sedativos, y sacó un producto que se llamaba Valium, ¿se acuerdan? El Valium. Entonces, por eso es que le hicieron la guerra a la marihuana, porque la marihuana valía que usted podía sembrar en su casa y no gastaba, en cambio con el Valium sí gastaba. Entonces, los sintéticos, los químicos tienen una frecuencia vibratoria, pero también quedan nanómetros de sedimento en los diferentes tejidos y eventualmente el cuerpo los detecta como cuerpos extraños porque no son biodegradables. Y eso genera muchas disfunciones, muchos problemas que eventualmente pueden ser ya cuestiones iatrogénicas que se llaman y generan cáncer. Ejemplo. Las atorvastatinas, que son las sustancias químicas que se dan para bajar el colesterol y los triglicéridos, dañan tremendamente en su deposición las articulaciones.
Por eso es que muchos pacientes que tienen problemas de tendinitis, de bursitis, inflamación de ligamentos, al suspenderse las atorvastatinas, inmediatamente se curan cuando el organismo libera esas sustancias de detrimento. Entonces, por eso es que yo digo que no son biodegradables. Ahora bien, ojo, yo no es que esté satanizando a los fármacos. En un determinado momento, en determinadas situaciones, son necesarios, porque es parte del avance tecnológico de que ha tenido la humanidad. El problema es que nosotros hemos confundido que con los fármacos vamos a tener buena salud. No, los fármacos nos ayudan en un pequeño momento, en un breve momento, para salir de un desbalance y luego restablecerlo con todo el proceso de los medicamentos o los productos naturales. A mí me enseñaron en herbolaria china esto, que las fórmulas de chinas que llevan varias hierbas, siempre llevan 2 o 3 hierbas que sirven como bioreguladores dentro de la fórmula. Nunca se toma un producto solo, siempre llevan otro producto que es el que hace que se equilibre o que se elimine perfectamente la sustancia, las saponinas o las sustancias que van dentro de la planta, cosa que los químicos no lo tienen. Por eso es que yo digo, no son biodegradables. Pero eso es muy debatible. Eso soy yo en base a lo que he leído, estudiado y he visto. Por eso es. Pero recuérdense, siempre, todo producto químico tiene una frecuencia. Todo producto de naturaleza tiene una frecuencia. Bueno, ¿algo más, querido reverendo? Eso, ya es hora. Por mi parte, muy complacido, orgulloso de que usted haya estado con nosotros en el colegio. Y bueno, gracias a todos, muy respetables. Ahora quiero pedir otro favor, muy reverendo, si es tan amable de cerrar los trabajos del Colegio de Jesús de Poza Rica. ¿Cómo no? Sí, un honor para este servidor. ¿Cómo no? Más Nos gracias. vamos a poner de pie, por supuesto. Claro. Bien. ¿Tienen campanita ahí? Si no, yo tengo. ¿Hay campana? No, si la saca usted, adelante. Aquí la tengo, aquí nomás. Adelante. Un cuenco, que para fines prácticos es lo mismo. Sí. A nombre de la sagrada tradición iniciática real, solar y viviente, habiendo contado esta noche con la presencia del sublime maestre Avatar y el sublime hermano mayor, doy por cerrados los trabajos de este colegio del primer grado en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México. Invoco luz para todos ustedes para que tengan un merecido descanso y continúen sus labores el día de mañana. Pax, queridos hermanos. Pax. Muchas gracias, reverendo Víctor, por el honor de haberme invitado y haber estado con ustedes. Espero que no sea la primera ni la última, al contrario. Y un gusto haber participado y haber expuesto esta charlita así sencilla para que ustedes tengan ese conocimiento. Gracias, reverendo Víctor. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Bien. pasen muy buenas noches. Gracias, que descansen. Hasta luego. Gracias. Descansen. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Bueno, pues también nosotros creo que ya no hay otra cosa. ¿Les pareció interesante? Estuvo bien, ¿no? El estudio. Sí, bien interesante. Muy bien. Pues, muchas gracias, reverendo Víctor. A ustedes nos estamos viendo. ¿Perdón? Sí, gracias. Adelante, Mundo, adelante. Sí, yo quisiera preguntarles, entonces procedo a preparar unos trípticos para hacer la promoción del taller de desintoxicación
¿Les parece bien que ya para que lo difunda este fin de semana? Sí, cómo no. Sí. Una publicidad para subirla al Face también, muy respetable mundo. Bueno, por ahí te las envío porque yo no le sé muy bien a esas cosas. Ok, Gracias. muy bien. ¿Algo más, muy respetables? Bueno, ya el próximo estudio sería la última sesión, ¿no? Sí, la Última última. sesión sería el primero de diciembre. Martes 1 de diciembre es la última sesión ya de este año. Y el estudio le tocaría al muy respetable mundo. Sí, muy respetable mundo. Pues sí, martes 1 de diciembre. Ok, Ajá. correcto. Sí, porque voy a ir a Tampico al cumpleaños de mis hijos. Entonces sí, regreso ya para esa fecha, para el martes 1 de diciembre. Ok, y a lo mejor también si organizamos alguna reunión interescolar en línea con algún tema de la Navidad o algo así, no sé ustedes qué les parezca, pero bueno, ya lo checamos, ¿no? ¿Vale? Sí, estaría bien. Bueno, pues todos muy buenas noches, gracias por su Buenas presencia. Buenas noches. noches. Hasta luego. Sí, buenas Gracias. noches, Hasta luego. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Si se pudiera obtener la información por internet, que nos la pudiera enviar el doctor Molina, se agradecería. Ah, bueno. Ok.